de Cuba se frota las manos y autorizó que bancos cubanos acepten nuevamente depósitos en dólares. Activistas aseguran que la dictadura sacará jugo con el tipo de cambio y las comisiones de los dólares que lleguen de Estados Unidos y vía el turismo. Refugiados cubanos en México denuncian que hay una complicidad perversa entre Estados Unidos y la dictadura castrista. Sostienen que el gobierno estadounidense tiene las herramientas para acabar con la tiranía, pero en lugar de eso solo juega al gato y al ratón, una situación de la que los castristas han sacado provecho. Un informe de Roberto Domínguez. Yo todos los días le doy gracias a Dios de vivir en este bendito país. En México he tenido las libertades que mi propio país no me ha dado. Don Eduardo es una de las millones de víctimas de la Revolución Cubana y de sus nefastas consecuencias. Yo nací en Cuba, viví, estudié en Cuba y llegó el momento en que me decepcioné de aquello, de que me di cuenta que era la gran estafa. Acabaron con la economía privada, crearon una economía de Estado donde fue terrible. Exiliado desde 1989 en nuestro país, ha ayudado a miles de cubanos que escapan de la pobreza que hay en la isla. Hambre, mucha. Y hay hambre no porque la tierra no sea fértil. La gente vende su casa, la gente vende el carrito o la moto con tal de poder salir de Cuba. Con la desesperación, prefieren morir en el mar que morir de tristeza dentro de Cuba. Este hombre salió de Cuba hace 34 años, pero la precariedad de la isla es mucho más añeja. En la década de los 50, Cuba prometía ser una de las economías más desarrolladas de América Latina. La Habana era una ciudad pujante y con gran potencial. Pero llegó la revolución, comandada por Fidel Castro. La revolución cubana arrebata las propiedades y la industria de los ciudadanos estadounidenses, son expulsados de la isla y evidentemente los Estados Unidos exige una indemnización. La revolución cubana dice no. Por tanto, quedan nacionalizadas todas las empresas de las... Para febrero del año 62, el gobierno de John F. Kennedy aplica lo que se conoce como el embargo total. Y esa es una medida de respuesta a la masiva nacionalización y estatalización de empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. El embargo, en esencia, son una serie de sanciones comerciales que se aplican desde Estados Unidos a Cuba. Ese embargo solo prohibía el intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba. Nunca se trató de un bloqueo. En el caso de un bloqueo es definitivamente detener el comercio internacional de ese país a través del uso de la fuerza militar. Cuba siempre ha tenido la libertad de mantener su intercambio comercial con otros países, de atraer inversión y de elevar el nivel de vida de su población, pero no lo hicieron. Por el contrario, con el pretexto del mal llamado bloqueo, los dictadores en turno y sus camarillas prohibieron todas las libertades, empezando por la económica. Se adueñaron de la propiedad privada y condenaron a la pobreza extrema al pueblo cubano. Otros regímenes autocráticos, digamos, como China, por ejemplo, o Vietnam, que no son democráticos, ¿no?, tienen políticas económicas eficientes, porque tienen cierta apertura al mercado, una política de incentivo y fomento a la pequeña y la mediana empresa privada. En Cuba la política va en sentido contrario. La política de un gobierno dictatorial, cuyos líderes se han mantenido en el poder durante más de 6 décadas. Entonces queda una gerontocracia en Cuba, que ya todos tienen 80 y tantos años, que no quiere que aquello cambie. Porque si aquello cambie le puede afectar mucho sus intereses. O sea, viven como millonarios porque son dueños de una isla completa con 11 millones de esclavos que trabajan para ellos.
Roberto Domínguez. Aunque tú me has echado en el abandono, Fuerza Informativa Azteca. aunque